millones de pares de bases. Acá tenemos ahora los polimorfismos de un solo nucleótido, ¿no? Tenemos acá todas las combinaciones que se dan entre las diversas partes de los cromosomas. Esto nos va a dar a conocer las variaciones que se dan en el número de copias, ¿no? Los científicos han identificado en los humanos más o menos 3 millones de posiciones donde se encuentra la diferencia en una sola base. Entonces, toda esa parte son conceptos generalmente y es de repente la parte un poco árida de la genética, ¿no? Entonces, el gen es un fragmento de ADN que codifica una proteína, ¿no? Entonces, digamos, la definición básica y tradicional, ¿no? Y eso siempre también es pregunta de examen. Acá en genética no hay mucho caso clínico, la mayoría son malformaciones que van a ver frecuentemente. Entonces, vemos también que este gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en una molécula de ADN, ¿no? Que va a tener la información necesaria para la síntesis de macromoléculas con función celular específica. Generalmente son proteínas, pero también es el RNA mensajero, el ribosómico y el tránsito. Entonces acá el gen puede ser un gen estructural y un gen no estructural, ¿no? El estructural va a dar información de las proteínas y el no estructural es el ADN, ¿no? Entonces ahí están los que habíamos visto, el mensajero, el ribosómico, el tránsito también, ¿no? Acá está, digamos, la secuencia que se tiene, la posición de cada uno de ellos, dónde se ubican. Ya conocemos al cromosoma, la posición también del ADN. Entonces, el splicing también es un mecanismo que va a hacer, digamos, que consiste en el proceso de corte y empalme del ARN, ¿no? Después de una transcripción del ADN a ARN. Involucra eliminación de intrones de un gen conservando los exones, fenómeno básico de la expresión genética, ¿no? Acá tenemos el ADN, el exón con el que codifica las proteínas y el intrón, el ADN no codificado, ¿no? Acá tenemos el ADN no codificante, a su vez va a dividirse en ADN satélite, en el origen de la replicación, y los telómeros, ¿no? Acá vemos que se considera la secuencia de los nucleótidos. Vamos a ver, eso lo tenemos información en el centrómero. Después vamos a ver que el origen de la replicación es necesario para ver, digamos, cómo es la replicación del ADN. Y en los telómeros vamos a ver, digamos, la protección de las nucleasas, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el envejecimiento. Ahora vemos que estos telómeros, como les decía, evita la fusión en los extremos del cromosoma, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué, digamos, es lo importante que ahora lo tenemos que mencionar? La genética aplicada a la medicina, ¿en qué, digamos, tiene trascendencia, ¿no? En localizar los genes causales o susceptibles de causar enfermedades, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, los que están en la posición de cloning, los genes candidatos. Después también se tiene en cuenta para ver, digamos, el conocimiento y la etiopatogenia, la caracterización molecular de las enfermedades, ¿no? Ahora todo ya, digamos, se está haciendo a este nivel, entonces por eso que la genética es importante, ¿no? Nos va a ayudar también a mejorar el diagnóstico para, digamos, darle el nombre y apellido y precisar específicamente dónde está la lesión, ¿no? Pero ya, digamos, a nivel molecular. Otro es también para iniciar la prevención más temprana al detectar individuos en etapa presintomática, ¿no? Desarrollar tratamientos dirigidos, identificar nuevos blancos terapéuticos. En estos dos, ¿no? Tanto en el inicio de la prevención más temprano y en el desarrollo de tratamientos, son cosas, digamos, que se pueden manejar. Ahí, por ejemplo, en la prevención más temprana está, digamos, todo lo que es, digamos, herencia, ¿no? Por ejemplo, padres diabéticos, hijos que pueden ser diabéticos o padres que tienen lesiones tumorales,
o diversas neoplasias, también hay que, digamos, hacer un estudio genético a los hijos que pueden tener, digamos, algunas alteraciones, no puede, digamos, haber genes recesivos, que puedan de repente manifestarse ya sea solo en varones, en mujeres. Entonces, para todo esto tiene que ver la genética, ¿no? Entonces ustedes van a ver que ya, digamos, no es como les decía, ¿no? Lo que antes era pues encontrar bien raro un médico genetista, ¿no? Ahora sí hay, y es gente que se dedica más que todo a lo que es investigación, ¿no? Ahora, para ver los tratamientos igualmente, ¿qué es lo que se está buscando con los tratamientos, ¿no? Que sean dirigidos específicamente a la lesión, ¿no? Sobre todo en lo que es el cáncer. Ver, tratar de eliminar a la célula alterada, y dentro de esa célula alterada ver dónde está el problema, ya en qué organela. De repente está a nivel de microtúbulos, está a nivel de la membrana citoplasmática, ¿dónde está? Entonces la genética va a estudiar todo esto, ¿no? Y ya, digamos, los estudios también que ustedes, o que se sabe, ya no es tanto en animales, ¿no? Sino casi todo se está haciendo en embriones de pollo, ¿no? Ahí se está trabajando bastante para llegar, digamos, a los diagnósticos, ¿no? Igual ver también el poder predecir los pronósticos específicos y los efectos adversos y respuesta a la terapia farmacológica, ¿no? Y acá en esto debo hacer mención a lo que es la inmunoterapia, ¿no? A lo que ahora estamos tratando, digamos, de lo que esté ya tratando de implementarse en la mayoría de los hospitales, que es la inmunoterapia, ¿no? Es decir, los medicamentos dirigidos al blanco específico, ¿no? A las células tumorales específicamente. Y todo está, digamos, dirigido a lo que es, por ejemplo, en nuestro país hay el grupo que trabaja cáncer, que es, digamos, un grupo que está entre el MINSA, el Salud y los hospitales de las Cruzas Castrenses. Todo ese comité digamos, ha priorizado ciertas neoplasias que son las que causan mayor mortalidad en nuestro país, ¿no? Ahí está lo que es cáncer de mama, cáncer de próstata, leucemias, linfomas, cáncer gástrico, cáncer de cuello uterino y de pulmón, entre otros, ¿no? Sí. ¿Para eso van a usar la terapia tipo CAR-T como en Estados Unidos? Claro, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y ahora ustedes también habrán escuchado que en este programa de cáncer el gobierno, eso ha sido en la época de Ollanta, ¿no? Que se ha establecido el programa de cáncer, y ahí se le ha dado, entre comillas, ¿no? Dinero para poder implementar todo lo que es, digamos, la parte genética y también lo que es anatomía patológica, ¿no? Que es donde se llega primero al diagnóstico. Anteriormente, con un tejido que nosotros llegábamos a hacer un diagnóstico, por el procesamiento y los insumos que utilizábamos, no servía para genética, ¿no? En cambio ahora ya, digamos, o sea, se ha superado esas dificultades, y un taco de parafina, que nosotros tenemos un pedacito de tejido, sirve para hacer estudios de la parte genética. Entonces, todo esto ha progresado bastante, digamos, en los estudios que se ha realizado, y gracias a esto, por ejemplo, ya tenemos una mayor cantidad de marcadores tumorales que nos ayudan, digamos, a darle nombre y apellido a las enfermedades, ¿ya? Entonces, dentro de los trastornos genéticos vamos a ver 3 grandes grupos. Ahí vamos, antes tenemos que tener, digamos, un conocimiento de algunos conceptos, por ejemplo, mutación. Ya sabemos que es el cambio permanente del ADN. Tenemos los tipos: una mutación puntual, cambio de una base por otra; una delección, que es la pérdida de una o más bases; la inserción, el incremento de una o más bases; y la repetición de tripletes de nucleótidos, ¿no? Porque se va a hablar bastante de esto. Acá tenemos la mutación, es un cuadrito que nos ayuda a ubicarnos los lugares donde se va a producir estas modificaciones. Acá igual, cuando hay una delección sabemos que hay una pérdida, entonces vean, el tamaño también ya nos está alertando de lo que está disminuyendo, ¿no? Igualmente también tenemos que saber qué significa P, qué significa Q, ¿no? Acá los cromosomas normales, acá una translocación equilibrada. Entonces vamos a tener, digamos, diferentes combinaciones, no tanto, digamos, translocaciones equilibradas y no equilibradas en los cromosomas. Acá tenemos un cromosoma 13, uno 14 y un cromosoma dicéntrico, ¿no?
Tiene dos partes acá centrales. Entonces, la fórmula cromosómica registra el número total de cromosomas, incluidos los cromosomas sexuales, ¿no? Seguidos de una coma, tras la cual se escriben cromosomas sexuales. Entonces, esto, digamos que cómo se transcribe, ustedes lo van a ver, ¿no? La literatura siempre es cuidadosa de ponerle todos estos acápites, todas estas indicaciones, ¿no? Si existen aberraciones numéricas o estructurales de los autosomas, estas se escriben a continuación tras otra coma, ¿no? Ahora, cuando hay un mosaicismo, es decir, coexisten dos o más poblaciones celulares diferentes, los cariotipos correspondientes a cada una se van a escribir por separado, ¿no? Por una barra. Primero se escribe el que tiene menor número de cromosomas y luego sucesivamente los de mayor número. ¿Por qué lo he copiado todo esto? Porque de todas maneras todos estos conceptos, cuando empezamos a leer el Robin, por ejemplo, vamos a ver que hay un montón de letritas que tienen comas, que tienen B, que tienen P, ¿no? Es un poco pesado, pero si más o menos nos ubicamos en estas indicaciones, vamos a ver qué significa, por ejemplo, P, brazo corto, Q, brazo largo, un signo más es ganancia, un menos pérdida, el telómero, acá está pues, las letritas con los paréntesis, cromosoma en anillo, entre paréntesis el cromosoma involucrado, luego del con dos corchetes, delección de. Entonces en el primer paréntesis ponemos los cromosomas en los que se produce la delección y en el segundo de dónde a dónde se produce la delección. Parece un poco complicado, pero de todas maneras tenemos que tenerlo en cuenta, por eso lo estoy poniendo, ¿no? Inserción, duplicación, inversión, la letra T, que significa la letra mar, D, DN, H, I. Son una serie de letritas que ustedes van a ver en los diferentes textos, no solamente en el Robin, sino lo van a ver en el Stevens, en el Mohan, en el Junqueira, en todos los libros que haya de patología, ¿no? Entonces la mutación puede afectar secuencias codificantes de proteínas y secuencias no codificantes, ¿no? Las codificantes también se conocen como mutación en sentido erróneo. En las no codificantes tenemos secuencias promotoras, secuencias potenciadoras y corte de intrones. Acá la mutación en el sentido erróneo, vamos a ver que se da una mutación conservada. Acá vamos a ver es cuando el aminoácido es sustituido o sustituye, digamos, la sustitución ocasiona cambios mínimos en la función, digamos, de la proteína, ¿no? En cambio, en la mutación no conservada vamos a ver que el aminoácido sustituido va a ocasionar grandes modificaciones en la función de la proteína. Entonces, acá dentro de los trastornos genéticos vamos a ver los trastornos que involucran un solo gen, los multigénicos y los cromosómicos, que son los tres grandes grupos que vamos a desarrollar en esta parte. Entonces, también tenemos que tener en cuenta qué son agentes teratogénicos, ¿no? Son agentes químicos, físicos o biológicos capaces de causar alteraciones en el desarrollo, ¿no? Algunos van a desencadenar necrosis o apoptosis, otros van a modificar los patrones de expresión génica o inhiben las interacciones celulares o bloquean los movimientos de las células morfogénicas, ¿no? ¿Cuáles son esos agentes? Básicamente la radiación, infecciones, por ejemplo, el TORS, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, ¿no? Entre otros. Factores metabólicos, ahí tenemos, por ejemplo, en maternos el alcoholismo, deficiencia de ácido fólico, por eso que ahora las mamás, ustedes van a ver que en las postas prácticamente es obligatorio que las pacientes tomen su ácido fólico, ¿no? En cuanto a los fármacos, igual anticoagulantes derivados de la cumarina, el litio, talidomida, que es bastante conocido que causa malformaciones, y el ácido retinoico, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la teratología, no? Pues los teratógenos provocan retraso en el crecimiento o malformaciones. La evolución va a depender de las complejas interacciones entre la madre, la placenta y el feto, ¿no?
y la época también en la que, digamos, se dé la acción de estos teratógenos. Los genes de la madre y el feto determinan la susceptibilidad a un teratógeno, ¿no? La mayor parte solo resultan lesivos durante el periodo de desarrollo, ¿no? Que es el periodo de ventana donde se está produciendo la embriogénesis. Estos agentes teratógenos van a inhibir receptores específicos o enzimas, y los efectos de los teratógenos son dependientes de la dosis, ¿no? La dosis, por ejemplo, de radiación, en cuanto también la dosis de medicamentos, la continuidad, el momento en que lo dan, y las enfermedades o los cofactores que puedan existir, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos algunos conceptos que significa agenesia, ausencia de un órgano, aplasia, presencia de un órgano pequeño, rudimentario, atrófico, hipoplasia, desarrollo incompleto de un órgano, porque todos son pequeños, disrafia, falta de adhesión y función de estructuras opuestas, atresia, falta de formación de la luz de un órgano, por ejemplo, atresia de esófago, atresia de faringe, atresia renal. Displasia, tenemos una organización anómala de células en un tejido. Ectopia, un órgano localizado fuera del lugar, ahí tenemos páncreas ectópico. A nivel de estómago, por ejemplo, se ve bastante. La distopia, órgano que queda retenido en un lugar en que se encontraba durante su desarrollo. Fallo en la involución, persistencia de una estructura embrionaria que desaparece normalmente durante el desarrollo, ¿no? Puede haber persistencia, por ejemplo, de órganos que debieron haberse ya retirado mediante la apostosis en la embriogénesis. Después tenemos fallo en la división, separación incompleta de los tejidos embrionarios por falta de apostosis. El complejo de Potter, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Este síndrome de Potter y el fenotipo de Potter se refiere, dice, a un grupo de hallazgos asociados con una falta de líquido amniótico e insuficiencia renal en el feto, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Va a hacer que, por un lado, pueda haber una ausencia bilateral de ambos riñones, se hace de una agenesia renal. También se refiere a una serie de defectos correlacionados con la anuria, ¿no? Es decir, la escasez de líquido amniótico dentro del útero y con pulmones hipoplásicos debido al oligohidramios. Como sabemos, el oligohidramios es la pequeña cantidad de líquido amniótico, ¿no? Ahora, los signos de este complejo siempre van a manifestarse en una hipoplasia pulmonar, posición anómala de caras y pies y a nivel renal. Acá tenemos, por ejemplo, algunas anomalías biográficas del tubo neural. Espina bífida también se ve bastante, digamos, en la consulta, sí se da. Después, mielomeningocele también se ve en fetos, meningocele igual. Espina bífida oculta también se ve. Acá tenemos igual esto, ¿no? O sea, a nosotros nos llega, por decir, las muestras, no nos llega esto, o nos lleva, digamos, alteraciones, por ejemplo, a nivel de las vértebras, que de repente tienen las apófisis muy prolongadas. Igualmente, esos fragmentitos de hueso también nos llegan, ¿no? Entonces, los trastornos de un gen. Pues vamos a empezar con estos, ¿no? Son los trastornos que generalmente los conocemos como trastornos mendelianos. Se produce por mutaciones, estas producen la enfermedad o la predisponen, ¿no? Un solo gen está afectado, pero tiene amplios efectos. Entonces acá vamos a tener que tener en cuenta lo que es la penetrancia y la expresividad, ¿no? Penetrancia es el número de personas con expresión del rasgo sobre el número de personas con el gen afectado, ¿no? Y la expresividad igual, el grado de manifestación del gen afectado. Acá, por ejemplo, tenemos en una madre genes modificadores, por ejemplo, por acción del cigarrillo, los teratógenos que hay en el humo, las afecciones que también puedan darse por el uso de hormonas. Ahí tenemos a los estrógenos que también pueden causar alteraciones. Entonces, de algunas cosas, por ejemplo, ya se tiene determinado qué es lo que puede pasar, ¿no?
las lesiones que se puedan producir en madres fumadoras, lesiones no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de cáncer de colon o esas lesiones que ahora sabemos, por ejemplo, en cáncer de colon, tiene que ver, digamos, con la inestabilidad microsatelital, ¿no? Entonces, todo cáncer ahora, digamos, de colon que se da en una persona, por decir, de 50, 60 años, hay que ver sus antecedentes, ¿no? De repente algún abuelo, algún digamos, familiar anterior también tuvo. Entonces, si este paciente tiene algún antecedente de tener, digamos, un familiar con cáncer de colon, acá se tiene que hacer la búsqueda más minuciosa, prácticamente se le saca todos los ganglios, se estudia todos los ganglios y se hace, digamos, hasta unas coloraciones y mapeo especial con estos ganglios, ¿no? Y se tiene cuidado, por ejemplo, para los hijos que puedan tener estas personas. Si es que ya tienen hijos, a eso se les tiene que hacer estudio genético, igual a los nietos. Ustedes habrán escuchado, no me acuerdo mucho, pero hace años, a una actriz que su mamá tenía cáncer de ovario, creo a ella también le sacaron ambos ovarios, ¿no? Para evitar que después de un tiempo pueda desarrollar. Entonces, a eso es lo que se está llegando, digamos, con toda esta parte de la genética, ¿no? Que se puedan evitar muchas lesiones o cosas que, digamos, si lo podemos hacer, podemos evitarlo, ¿no? Pues acá en los trastornos mendelianos vamos a ver todo lo que se refiere, digamos, a las lesiones autosómicas. Ahí vamos a ver los que son dominantes y recesivos y los que son ligados al cromosoma X. Pues acá me voy a quedar, chicos, para que la próxima clase que empecemos todo lo que son autosómicas, ya lo hagamos. Veo que la mitad del salón está durmiendo. Voy a dar algunas indicaciones voy a explicarles algo del examen. Por favor. Bueno, yo vi este sujeto y por hacerme chistoso voy a importar. Me enseñó a importar. ¿Qué pasa? He estado, digamos, comparando los exámenes y he visto, ¿no? Por ejemplo, que es cierto, han movido los microscopios en la pregunta 1, que era la atrofia renal, y varios chicos, en vez de poner atrofia, le han puesto hipertrofia. ¿Por qué? Porque donde yo vi que la lámina era haces musculares esqueléticos pequeñitos. Entonces, al mover, han puesto haces musculares normales. Entonces, por eso no se han comunicado Seguro eso, pero porque sí, la flechita cuando después lo me dicen, sí, seguramente yo le vi a eso. ¿Te encontraste entre cosas también? Yo sí encontré otra cosa. Yo no encontré. Solo que las imágenes en las láminas en los microscopios. El doctor Segura y el doctor Smith me han ayudado a encontrar las imágenes impresas. De las imágenes impresas me parece que salió una observación en cuanto se refiere a la imagen del banco. Pero yo digo, si no lo hubieran reconocido, buena parte del salón, la mayoría sí lo ha reconocido. Entonces, lo que también me guía